Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Gracias hermanos por todo su apoyo, por continuar compartiendo los videos, por dejar sus likes y también por los comentarios. Antes de comenzar, como siempre, la recomendación de traer su libro de estudio, de traer su Biblia y algo con que tomar notas. Recuérdese que este es un estudio, no es un repaso. No es tampoco un comentario de la escuela sabática, y yo les recomendaría que si ustedes conocen a algún hermano, algún amigo que necesite conocer de la escritura, pero tiene dificultad para leer, ya sea porque a veces muchas personas les falla la vista, se rinde su vista al poder leer mucho. Bueno, así que yo les recomiendo que compartan este video. Recuérdense que este canal no está monetizado, todo es hecho para la honra y la gloria de Dios. Vamos a comenzar, no sin antes poder todos juntos orar y pedir esa dirección especial de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Me acompañan allí donde se encuentran, reverentemente. Querido Dios y Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Venimos, Señor, primeramente a pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones, y a suplicarle que usted sea el que nos dirija, Señor, en este estudio, que cada pensamiento y cada palabra, Señor, venga dirigida de parte del Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Bendición pido para mis amigos, mis hermanos que verán este video, para que usted también, Señor, pueda abrir su entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos. Espero que ya tenga su Biblia ahí, porque vamos a leer del Salmo 84:2. Búsquelo por favor en su Biblia y el título está en la pantalla. Anhelo de Dios en Sión. Y dice de la siguiente manera el versículo de memoria, Salmo 84, versículo 2. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Los cantos de Sión son himnos alegres que magnifican la belleza de Sión, pero también la soberanía del Señor, porque Él es quien reina desde el Monte Santo. Y todos estos salmos alaban los méritos de la casa del Señor y expresan un amor por el santuario que se encuentra también en otros salmos. Y muchos de estos salmos fueron compuestos por los hijos de Coré. Déjenme decirles que los hijos de Coré decidieron unirse a Dios, aún en contra de Coré, su padre. Si ustedes recuerdan la historia, bueno, Coré se puso en rebeldía en contra de Moisés y los hijos incluso le advertían a su padre, ¿verdad? Pero ellos decidieron ponerse del lado de Dios. Miren las bendiciones que han recibido, porque ahora ellos tuvieron incluso el privilegio de ser inspirados para componer muchos de estos salmos. Veremos aquí quien ellos experimentaron, ¿verdad? La bendición de la casa del Señor como músicos del templo y como guardianes incluso de las puertas del templo, como lo declara allí Primera de Crónicas 9:19. La pregunta es, o sea, ¿qué hace que Sión sea fuente de esperanza y alegría? Bueno, Sión representaba la viva presencia de Dios entre su pueblo. Y así como el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, de acuerdo con Deuteronomio 7:6, que dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra.
Bueno, de la misma manera, Sión es el monte elegido de Dios. El Salmo 78:68 dice el monte de Sión que él amaba. Y en el Salmo 87, versículo 2 dice, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Dios incluso, de acuerdo al Salmo 99, versículo 1 y versículo 2, Dios reina desde Sión. Mire lo que dice el versículo 1 del Salmo 99 y el versículo 2. El Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiembla la tierra. Versículo 2. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos, y fundó su templo también en Sión. Y el Salmo 87:1 dice, en los montes santos están sus cimientos. Como podemos ver, Sión es un lugar de bendiciones, pero también es un lugar de refugio divino. Y a menudo se hace referencia a Sión en el paralelo o incluso en una forma indistinta con Jerusalén y el santuario, que es el centro de la obra de salvación de Dios para el mundo antiguo. Las bendiciones de Sión desbordan por todos los confines de la tierra, porque la persona y la gracia del Señor superan todos los límites de cualquier lugar santo. La persona y la gracia del Señor superan los límites de cualquier lugar santo. Sión es el gozo de toda la tierra. Y el Salmo 48, Dios dice, hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. En el extremo norte, la ciudad del gran rey, y proclama que toda la tierra pertenece a Dios. Es por eso que esta semana vamos a estudiar y vamos a recorrer todos los significados y todo lo que podemos aprender acerca del monte de Sión. El día domingo, para que pasemos inmediatamente allí, tiene por título un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera. Así decía el salmista. ¿Y por qué el salmista anhela habitar en el santuario, habitar en los atrios del Señor? O sea que para él era mejor un día allí en ese lugar que 1000 años afuera de ellos. Vamos entonces a leer el Salmo 84, 1 al 4. Y vamos a ver por qué el salmista anhela habitar en el santuario. Acompáñenme a leer Salmo 84, versículo 1, versículo 4. Versículo 1 dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Versículo 2, anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido, para así donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Podemos ver claramente aquí que el salmista anhela y ardientemente desea hacer del santuario su morada, pero no una morada pasajera, sino una morada permanente, porque él quiere poder estar cerca de Dios para siempre. La presencia viva de Dios hace del único santuario un lugar único. O sea, la presencia de Dios es la que hace la diferencia. Y en el santuario, los adoradores allí pueden contemplar la hermosura del Señor y estar satisfechos del bien de la casa del Señor. En el Salmo 84 podemos ver que la felicidad incomparable se alcanza en la relación con Dios, que consiste primero en alabarlo, de acuerdo con el versículo 4 del Salmo 84. Luego en el versículo 5 dice, también consiste en la fortaleza que hallamos en Él. Y tercero, la confianza en Él. Es por eso que el santuario es un lugar donde se alimenta esa relación mediante el culto y la comunión con los demás creyentes.
La presencia viva de Dios en el santuario permite que los fieles vislumbren el glorioso reino de Dios y saboreen la vida eterna. ¿A quién más pueden llegar las bendiciones del santuario? O sea, ¿a quién más pueden alcanzar estas bendiciones? El Salmo 84, 5 al 12 nos dará esa respuesta. Vayan conmigo, vamos a leer todos juntos. Salmo 84, 5 al 12. Comenzando del 5 dice: cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por valle de Baca los convierte en manantial. También las lluvias tempranas los cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparecen ante Dios en Sión. Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 afuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios para morar en las tiendas de impiedad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Y el versículo 12 dice: oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Este salmo claramente muestra las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios que salen desde el santuario. Porque primeramente las reciben los que sirven en el santuario. Luego los peregrinos que van en el camino al santuario. Y finalmente llegan hasta todos los confines de la tierra. La espera del encuentro con Dios en el santuario fortalece la fe de estos peregrinos, mientras que la fuerza del viajero común debilita cuando lleva una carga en este viaje agotador. En el caso de los peregrinos que van camino al santuario, su fuerza aumenta. Cuanto más cerca del santuario, las fuerzas aumentan. Incluso cuando se alejan físicamente del santuario, los hijos de Dios siguen llevando el sello del santuario de Dios cuando viven una vida digna. ¿Qué caracteriza a los justos que entran en el santuario del Señor? Al Señor se lo llama aquí sol, para indicar que las bendiciones del santuario, como los rayos del sol, se extienden por todos los lados de la tierra. Así los que permanecen con Dios mediante la fe reciben su gracia, independientemente del lugar donde se encuentren. Esto nos debería dar una esperanza plasmada en el santuario terrenal que se nos está revelando aquí. Y cómo nosotros podemos, si quiere imaginar cómo será esa experiencia de estar en la presencia de Dios. Es por eso que todos estos temas nos ayudan a tener una comprensión, aunque limitada, pero que está llena de tanta enseñanza. El lunes dice: oren, día lunes, oren por la paz de Jerusalén. Orar por la paz de Jerusalén. ¿Y cuáles son los sentimientos de los adoradores cuando llegan a Jerusalén? ¿Y qué esperan encontrar en Jerusalén? El Salmo 122, del versículo 1 al 5, nos va a decir esto. Miren lo que dice el versículo 1. Yo me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Claramente podemos ver que el Salmo 122 expresa el gozo y la emoción de los peregrinos al llegar a Jerusalén. Este peregrinaje a Jerusalén eran unas ocasiones de gozo
en las que el pueblo de Dios se reunía 3 veces al año para conmemorar la bondad de Dios hacia ellos en el pasado e incluso hacia ellos en el presente. Jerusalén era el centro de la vida de la nación, porque contenía el testimonio dado en Israel y la silla del juicio. El testimonio dado a Israel se refiere al santuario, que a veces se le nombraba o se le nombra en la escritura como el tabernáculo del testimonio. Y allí contenía el arca del testimonio, las sillas o tronos dispuestas para juzgar. Eso representan el sistema judicial de Jerusalén. Es por eso que esta peregrinación era el momento en que se podía buscar y obtener justicia. Y la fidelidad de Dios y la administración de justicia al pueblo nunca debían de separarse. ¿Cuál es la oración principal del pueblo y del pueblo de Dios? En el Salmo 122 del 6 al 9. Mire lo que dice el 6. Orar por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Aquí claramente podemos ver que la oración por la paz de Jerusalén invoca las bendiciones de Dios sobre toda la ciudad y sus habitantes y une a los fieles, haciendo que la paz se extienda entre ellos. Jerusalén solamente puede ser la ciudad de paz si existe paz entre Dios y su pueblo y entre los hijos de Dios. Así, la oración por la paz de Jerusalén transmite un llamado al pueblo de Dios para vivir en paz con Dios y entre ellos mismos. Y aquí el Salmo claramente está enseñando que la oración por el bienestar de la comunidad, esa comunidad de fe, debe ser el tema principal de las oraciones de los hijos de Dios. Porque únicamente un pueblo de Dios fuerte y unido puede proclamar las buenas nuevas de paz y la salvación de Dios al mundo. Orar por la paz de Jerusalén continúa siendo hoy un privilegio y una responsabilidad de todos los creyentes, porque mantiene la viva esperanza en la venida del reino de paz en el tiempo del fin. Y ese abarcará no solo a la ciudad de Jerusalén, sino también al mundo entero. O sea, ¿de qué forma nosotros practicamos o podemos esforzarnos por lograr una armonía entre nosotros como pueblo ahora? Creo que tenemos que empezar por orar y pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de lograr esa paz y esa armonía. El día martes habla de Sión, el hogar de todas las naciones. Sión, el hogar de todas las naciones. Ahora, ¿qué hace de Sión un lugar tan apreciado? ¿Por qué es tan especial Sión? ¿Por qué se menciona de una forma única en las Escrituras? Mire lo que dice el Salmo 87, versículo 1 y versículo 2. En los montes santos están sus cimientos. Versículo 2. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Claramente sabemos que el Salmo 87 es un himno que celebra a Sión como la ciudad especialmente elegida y amada por Dios. Y que los cimientos del templo de Dios están en el monte Sión. En el tiempo del fin, Sión se alzará sobre todos los montes. Y esto aquí representa la supremacía soberana del Señor sobre todo el mundo. Y el Salmo 87 se refiere a Sión como montes para resaltar su majestad. Dios ama las puertas de Sión más que todas las habitaciones de Jacob, dice el Salmo.
Y esto lo que está expresando es la superioridad de Sión sobre todos los demás lugares de Israel que fueron sitios especiales de reunión del pueblo de Dios en el pasado, como lo fue Silo, como lo fue Betel. De ese modo, el Salmo afirma que la verdadera adoración a Dios se realiza en un lugar elegido y de una forma prescrita. ¿Qué cosas gloriosas se dicen de Sión en el Salmo 87, versículo 3 al 7? Mire lo que dice el versículo 3. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía de sus moradores se dirá, este nació allí. Pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir los pueblos, este nació allí. Entonces tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuerzas de gozo. La gloria de Sión atrae a todas las naciones hacia Dios, y así las fronteras del reino de Dios se extienden hasta incluir a todo el mundo. Veamos que Dios no trata a los demás ni a las demás naciones como ciudadanos de segunda. Es más bien, se describe a Sión como el lugar de nacimiento espiritual de todos los pueblos que aceptan al Señor como su Salvador. El registro de las personas normalmente en aquellos tiempos se hacía en el lugar de nacimiento. Y 3 veces vemos que aquí el Salmo afirma que las naciones nacen en Sión, lo que significa que el Señor les ofrece una nueva identidad y les concede todos los privilegios de los hijos legítimos, hijos de Sión. El Salmo 87 apunta a la salvación tanto de los judíos como de los gentiles y a su unión en una iglesia mediante el ministerio redentor del Señor Jesús. La descripción que hace el Salmo de la prosperidad de Sión nos recuerda la visión de Daniel del reino de Dios convertido en un enorme monte que llena toda la tierra. Y la parábola de Jesús sobre el reino de Dios que se convierte en un enorme árbol que acoge a las aves del cielo. La buena disposición de Sión a adoptar a todos los pueblos, ¿de qué manera encontramos un cumplimiento de la gran comisión que tenemos como iglesia de predicar a toda nación? Allí Mateo 28, 18 al 20. Y cómo esta misión de Mateo 28, 18 al 20 encaja con la idea de nuestro llamado a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Es el mismo evangelio, la misma misión, solo que los 3 ángeles está dirigida específicamente a una parte del pueblo de Dios. Por eso que es importante conocer estos mensajes, conocer nuestra misión. El día miércoles habla sobre seguridad y paz de Sión. Saben que es bonito cuando usted camina, ¿verdad?, en los lugares que están seguros, sin importar la hora o si es de día o es de noche. Porque la seguridad nos trae incluso la paz, ¿verdad?, de andar en ciertos lugares. Y aquí vamos a ver cómo se describe al mundo hoy en una forma poética. Porque se da una descripción del mundo en una forma poética en el Salmo 46 del 1 hacia el versículo 7. Búsquelo allí, vamos a leerlo todos juntos. Salmo 46, versículo 1 al 7, empezando desde el 1, dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo.
Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Podemos ver que el Salmo ofrece una vívida descripción de la crisis del mundo hoy en día y lo retrata con imágenes de desastres naturales de una intensidad, o sea, enorme. La imagen de las aguas turbulentas, esto suele representar en la Biblia a las naciones rebeldes y a los diversos problemas que los impíos causan en el mundo. Del mismo modo, en este Salmo 46, las imágenes de las calamidades naturales representan al mundo controlado por las naciones que desatan guerras. O sea, miramos a nuestro alrededor, hermanos, amigos, y miramos un mundo que, o sea, un desastre hoy en día. Guerras por todos lados, falta ya de alimento en muchos lugares, el agua fresca se está terminando, lugares donde hacía frío y hace mucho calor, donde hacía mucho calor hoy hacen fríos extremos, enfermedades, o sea, todo eso es prácticamente lo que se está describiendo en el Salmo 46. Evidentemente que este es un mundo sin el conocimiento de Dios, ¿verdad? Todo esto que les describo. Porque aún cuando nosotros miramos todo los desastres, todo lo que está sucediendo, nosotros tenemos la convicción por fe de que Dios está en medio de su pueblo. Y donde Dios mora, allí, amigos y hermanos, va a abundar la paz. Ahora, el mundo lo rechaza a Dios. Pero aunque el mundo lo rechace, Dios no los abandona. Dios está presente en el mundo. ¿Por qué? Porque allí tiene su pueblo y Él mora en medio de su pueblo. O sea, de otra manera, sin importar las malas condiciones, la presencia de Dios está aquí en el mundo. Y nosotros podemos obtener esperanza y aliento del conocimiento de esta verdad, una verdad que es fundamental. El Señor, que es el refugio perfecto, Él es la fuente de la paz, la fuente de la seguridad, esa seguridad duradera de Sión. Y la palabra que destaca la seguridad de Sión es aunque, ahí en el Salmo 46:3. O sea, aunque el mundo está inconvulsionado, el pueblo de Dios está a salvo. Esto demuestra que la paz no es el resultado de la ausencia total de pruebas, sino que la paz es el don de Dios para los hijos que confían en Él. O sea, esa confianza incondicional en Dios puede hacer que el Hijo de Dios, oiga bien, esté en paz y seguro aún en medio de las tormentas. La confianza incondicional en Dios puede hacer que el Hijo de Dios esté en paz y seguro en medio de la tormenta. La pregunta que se plantea aquí es, ¿dejará Dios al mundo a merced de sus decisiones y de sus acciones destructivas para siempre? Bueno, Dios da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la violencia y la destrucción del mundo? Continuemos leyendo ahí en el mismo Salmo 46, versículo 6 en adelante hasta el 11. Mira lo que dice. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra, quiebra el arco parte de la lanza y quema los carros en el fuego. Estar quietos y saber que yo soy Dios.
Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El versículo 11 dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Podemos ver claramente que Dios responde con un grado de disgusto que aún su palabra, esa palabra que había creado al principio cuando decía hágase la luz y cuando Dios decía se creaba. Ahora Dios está disgustado que cuando habla, dice que su voz ahora hace que la tierra se derrita de acuerdo al Salmo 46:6. Sin embargo, este derretimiento del cual se está hablando no es para destrucción, sino que este derretimiento es para renovación. Miremos que Dios extiende su paz desde Sión hasta los confines de la tierra. Y es Dios quien hará cesar las guerras y extinguirá los instrumentos de destrucción que todas las naciones impías han utilizado incluso para oprimir al mundo. Esta es la gran esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Y todo esto se verificará justamente en la segunda venida del Señor. El día jueves habla de inamovible como el monte de Sión. ¿Y cómo se describe aquí en el Salmo 125, versículo 1 y 2, las personas que confían en Dios? ¿Con qué se comparan? Mire, vamos a leer el capítulo 125, Salmo, versículo 1, versículo 2. Versículo 1 dice, los que confían en Dios son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Versículo 2 dice, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo. Oiga bien eso. Así como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. O sea, los que confían en Dios, los que confían en el Señor, se le está comparando aquí con el monte de Sión. Este monte que viene a ser un símbolo de firmeza y fortaleza. O sea, un monte inmovible. Así somos todos los que llegamos a confiar en el Señor y en el Señor únicamente, independiente de las circunstancias que estén pasando o que estemos viviendo. Y esa magnífica vista de las montañas que rodeaban la ciudad de Jerusalén fueron las que inspiraron al salmista a reconocer la certeza de la protección divina. A diferencia de los montes dominados por los impíos, que son zarandeados por los mares, según el versículo 2 de ahí del Salmo 46, la impresionante durabilidad del monte sobre el que se asentaba Jerusalén inspira una profunda confianza. Y esa es la confianza en la protección de Dios, que se hace aún más audaz ante la dolorosa realidad en la que el mal parece que está avanzando y que con tanta frecuencia miramos por todos lados. A pesar de eso, incluso en medio de todo este mal que vemos a nuestro alrededor, de todas las cosas que están sucediendo, el pueblo de Dios puede tener esperanza, puede tener seguridad en el Señor. Ahora, ¿qué tentaciones tenemos nosotros como
como cristianos. ¿Y cuáles serían las lecciones para nosotros hoy en día? ¿Sabe que el Salmo 125, 3 al 5 dice: Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal? Oiga bien, déjeme leerlo una vez más, esto amerita que lo leemos, todos juntos. Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Ahora aquí, como hijos de Dios, nos podemos sentir desanimados al mirar el éxito de los impíos. Posiblemente puede venir la tentación de seguir esos caminos. Pero la estabilidad del monte de Sión, en su forma que lo presenta la Escritura, no nos puede proteger si nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo libertad para hacer nuestra propia voluntad. Seguimos teniendo ese libre albedrío. Y nosotros escogemos si hacer iniquidad con nuestras manos y nos apartamos fuera de los caminos de Dios. Es por eso que el Señor, dice la palabra, es justo y juzgará a quienes persistan en su rebeldía, junto con otros pecadores impenitentes. O sea, Dios, siendo su naturaleza el amor, y el amor está basado en libertad. Por eso que somos libres de escoger a pesar de todas las enseñanzas. Y es por eso que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios y tener esa firmeza de Sión, aunque vengan los problemas difíciles. Me ha tocado vivir y ver mucha gente que cuando tuvieron problemas difíciles en ciertas etapas de su vida fueron fieles a Dios, ya sea porque estuvieron pasando por enfermedades difíciles, se acercaron a Dios, estaban en oración constantemente y pasó la enfermedad y los doctores declararon que ya no había ningún peligro y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios simplemente. Hoy, en esta época de pandemia que estuvimos, mucha gente se le olvidó cómo Dios los protegió aún durante la pandemia. Y mucha gente en su rebeldía se alejó. Y posiblemente alejados de Dios, sus manos van a hacer cosas que incluso, ¿verdad?, ofendan a Dios. Ahora el Señor es justo y juzgará, dice, a quienes persistan en su rebeldía. Los va a poner junto con otros pecadores impenitentes. Es por eso que este llamado a nosotros como pueblo de Dios, para que permanezcamos inconmovibles en la fe y en la confianza en el Señor. Del mismo modo que el monte de Sión es su refugio inconmovible. Es decir, aun cuando no entendamos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, el nuevo nacimiento, la resurrección y muchos otros asuntos que se presentan en la Biblia son misterios demasiado profundos para que nuestra mente humana los explique o incluso los comprenda plenamente. Pero por eso no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios
solo porque no podamos entender ciertos misterios de la providencia de Dios. Cuando nosotros miramos por todas partes, ahí se nos presentan maravillas que superan nuestra comprensión. Por eso deberíamos sorprendernos de que también en el mundo espiritual encontremos misterios que nosotros no podemos comprender. Y la dificultad reside únicamente en la debilidad y en la estrechez de la mente humana. Dios nos ha dado en las Escrituras suficientes pruebas de que éstas son de carácter divino y no debemos dudar de su palabra. Porque no vamos a dudar solo porque no podemos entender ciertos misterios de la providencia de Dios. Tenemos nosotros que estar seguros de que a pesar de todas las cosas que estén sucediendo, y a pesar de que hay cosas que a veces no entendemos de la naturaleza de Dios, y a veces esas cosas son pocas comparado con todo lo que Dios nos ha revelado a través de sus escrituras, a través de la naturaleza, a través del mundo en que vivimos, a través del orden de cosas específicas, en cosas que aún los científicos, los estudiosos se sorprenden al mirar las maravillas de esa naturaleza creada por Dios. Que el Señor nos ayude a estar firmes, a no apartarnos de Él, a seguir caminando, aunque no entendamos lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Los cantos de Sión suponen un compromiso absoluto de mantenerse enfocados en Sión y en la esperanza viva en el reinado soberano de Dios que éste representa. Aunque muchas bendiciones del santuario de Dios se experimentan en esta vida, la esperanza en la plenitud de la vida y el gozo en Sión todavía están por venir. Muchos hijos de Dios añoraron con lágrimas la Sión celestial. Y recordar a Sión implica no solamente un pensamiento allá de vez en cuando, sino un interés deliberado y la decisión de vivir de acuerdo con este recuerdo vivo. Es por eso que entonar los cantos de Sión conlleva la apasionada resolución de mantener viva la esperanza en la restauración del reino de Dios en la tierra nueva. Allí todas las mentes inmortales reflexionarán con deleite inagotable en las maravillas del poder creador de Dios, en los misterios del amor redentor de Dios. Allí no va a haber un enemigo que nos engañe para atentar a olvidarnos de Dios. Toda la facultad se desarrollará, toda capacidad de nuestra mente va a aumentarse y adquiriremos conocimiento y no cesará la mente ni se agotarán las energías y podrán llevarse a cabo cosas mayores, o sea, satisfaceremos nuestras aspiraciones, nuestras ambiciones encumbradas y sin embargo surgirán nuevas alturas que van a superar a estas, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetivos que agucen las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. El compromiso de no olvidar a Sión es una promesa implícita de los peregrinos del Señor, de que nunca aceptarán este mundo como su patria, sino que esperarán cielos nuevos y tierra nueva. Por ende, los salmos de Sión pueden ser entonados por creyentes de todas las generaciones que anhelan vivir en la Nueva Jerusalén. Y los cantos de Sión nos animan a anhelar un mundo futuro, pero también nos obligan a ser representantes de la gracia de Dios en este mundo, a no olvidar quiénes somos, a no olvidar hacia dónde vamos
porque Dios tiene algo mucho, mucho mejor preparado para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, amigo, gracias, hermano, por haber llegado hasta el final. Si usted ya llegó por aquí, mira, asegúrese de darle like a este video. Asegúrese de compartirlo, asegúrese que se puede suscribir. ¿Sabe para qué? Para que este material llegue a otros. Para que este material llegue tal vez a un hermano que no puede leer. Que también llegue a alguien que tal vez siente que Dios ya lo ha abandonado. Dios no se goza en la perdición de los impíos. Además, Él es paciente porque quiere que todos se arrepientan y que vengan a la vida eterna. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Si Él no ha regresado, estaremos por aquí. Asegúrese de dejar cualquier pregunta o comentario en este video. Trataremos bíblicamente de contestar. Siga orando por su servidor. Yo oro por los suscriptores y por aquellos que tal vez van a ver este video. Que la paz y la seguridad de Dios esté con ustedes durante todo este tiempo. Nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Y recuérdese que si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Hasta la próxima.